con falla respiratoria. Entonces, imaginemos un paciente, ¿cuánto mides? 1,73. Un paciente como de 1,73 de estatura, que empezó hace 3 días con disnea. Esa disnea se exacerbó en esos 3 días, o sea, el día de hoy está peor, y por eso va a urgencias, tiene ataque al estado general, parece que ha tenido fiebre. En el servicio de urgencias le toman los signos vitales y uno de ellos, la saturación, está en 80%. Le ponen oxígeno y sube como 86%, pero el paciente es así. Entonces el médico de urgencias toma por falla respiratoria. Toman una radiografía y tiene ocupación alveolar de los dos lados. Es un paciente como de 28 años aproximadamente. Tiene ocupación alveolar de este lado, tiene ocupación alveolar del otro lado, insuficiencia respiratoria de menos de una semana, síntomas de infección, bueno, signos de infección. La probabilidad de que tenga SIRA es más o menos alta. Okay. Ese es el escenario en el que vamos a trabajar para programación inicial. En este caso vamos a estar en volumen, vamos a ver volumen y presión, damos algunos detalles. En este ventilador tenemos esta parte de los controles. Este es el set de volumen. ¿Está bien? La vez pasada llegaron con el PIP, pero bueno. 1,73, ¿verdad? Este ventilador tiene este candado. La primera regla es que la ventilación mecánica, aunque fuera en un sujeto que no tiene un pulmón enfermo, hace daño. Se activa, no sé si le pudieran medir mediadores inflamatorios a alguien que lo ventila mecánicamente 6 horas y salieran elevados, comparado con alguien que no está ventilado mecánicamente. En un pulmón enfermo esto se exacerba. Significa que al parecer un pulmón enfermo que está ventilado mecánicamente lo estamos matando. Pues hay que quitarle el ventilador rápido, ¿no? O el paciente tendría que tolerar su enfermedad más la ventilación mecánica. Entonces, si la programación no es adecuada, no es segura, lo vamos a lastimar aún más. ¿Está bien? Para minimizar el daño, la primera regla es que parece buena idea que la ventilación mecánica se prescriba en base, sobre todo cuando hablamos de volumen, al peso predicho, porque el determinante del volumen pulmonar es la talla principal. ¿Sale? Esa es la primera regla, o sea, tendrían que medir la talla de los pacientes. La segunda es que esa ventilación mecánica, la prescripción inicial es como una dosis, eso se tiene que adaptar. No podemos pretender que la programación inicial sea la más adecuada en 6 horas, en 12 horas, ni en 24 y menos al día 2 o al día 3. El paciente cambia y nosotros tendríamos que cambiar con eso. Entonces esa adaptación de los parámetros se tiene que hacer en base a la mecánica pulmonar. Si prescribes ventilación mecánica, estás obligado a medir mecánica pulmonar. ¿Vale? Y la tercera regla es seguridad. Ya pusiste algunos parámetros. La seguridad, todos los pacientes ventilados mecánicamente están expuestos a eventos adversos y eventos relacionados con la ventilación mecánica, que en algunos pueden ser tan graves que le puede costar la vida a un paciente. ¿Qué nos advierte eso? Las alarmas. Las alarmas deben estar bien programadas. ¿Está bien? Este paciente que mide 1,73. Bueno, no tiene 1,73. Te dejamos en 1,72. Tiene un peso predicho de 68 kilogramos. ¿Está bien? Ok. Lo primero que probamos en ventilación por volumen es el volumen. ¿Cuánto le pondríamos de volumen a ese paciente? 400, ¿sí? ¿Cuánto por kilo escogerías? 6, 8. ¿Tú 6? ¿Tú 8? Yo 6. 6. 6. Está difícil. ¿Cómo empiezas ahí? ¿Entre 6 o 8? Como la probabilidad de que tuviera SIRA. Podemos poner SIRA, ajá, que sí, Pues sería una sería tasa 8. menor, entonces sería 6 Perfecto. Es así, andan muy bayesianos, ¿no? La parte está ok. La probabilidad de SIRA es alta porque el tiempo de evolución es poco, menos de una semana, ¿no? Tiene ocupación alveolar bilateral, ¿no? Si escojo 8 de volumen corriente, la posibilidad de equivocarme es un poco más alta. Entonces, escojamos una probabilidad más baja de equivocarnos, que es 6. Si el pulmón no estuviera tan enfermo, probablemente podría empezar en 8 con menos posibilidad de equivocarme. Sí, vamos a operar en ese sentido. ¿Sí? ¿Cuánto es 6 por kilo?
6 por los 68, 412. Me ayudan con las cuentas, ¿no? Gracias. Es que me cuesta ahí. Eso es el volumen de vida. Lo siguiente que tenemos que programar es esto. Frecuencia respiratoria. ¿Cuánto programaríamos de frecuencia respiratoria en alguien como él? 12, 12, 14, 16, 18, ¿no? Te toca. 20, 20. ¿Cómo escoges? Pues según lo que nos comentaron, si la causa de que la falla respiratoria había sido insuficiencia respiratoria, programaríamos menos en 16. Si no fuese con es entre 12 a 14 estaría bien. Sí. Y el problema es este. Entonces, El volumen minuto cada hay que pensar en el volumen minuto. El volumen minuto que necesita cada paciente, o sea, la cantidad de aire que le ingresamos en un minuto. Por ejemplo, si lo ventiláramos con 500, para alcanzar un volumen minuto normal, que es entre 6 y 8 litros, o sea, escogeremos, no sé, 7,000 mililitros. 7,000 entre 500, ¿cuántos? 14, ¿no? Entonces la frecuencia sería 14, más o menos. ¿Sí? Entonces piensen en el volumen minuto. Un ejemplo muy abrupto es un paciente que tiene bicarbonato de 5, o sea, que tiene acidosis metabólica. ¿Le pondríamos ese mismo volumen minuto? No, hay que llevar la compensación. Probablemente necesiten ajuste para la compensación respiratoria y bajarle un poquito el CO2. Entonces siempre funciona el volumen minuto. Entonces también tendríamos que tomar una gasometría para determinarlo. Fíjense que esa es otra situación. Si pensamos en el volumen minuto, probablemente nos ahorremos una gasometría o varias. Vamos a esto, vean. ¿Cuál es el? Piensen en una frecuencia para alcanzar 7 litros. 7,000 entre 410, ¿cuánto es? Entonces, pensando en el volumen minuto adecuado para este paciente, sería 16 su frecuencia respiratoria. Si hubiéramos escogido 12, tomaríamos la primera gasometría, saldría con acidosis mixta probablemente, y tendríamos que ajustar y después otra gasometría. Probablemente si pensamos en el volumen minuto, nos ahorremos uno por lo menos. ¿Está bien? Luego ya tenemos esto, el volumen minuto, y sigue el PIB. Y otra vez, ya que andan muy bayesianos, paciente joven, datos de infección, ocupación alveolar bilateral, menos de una semana de evolución. ¿Qué PIB le pondría? O sea, con oxígeno suplementario solamente llega a 86, tiene posibilidad elevada de requerir aproximadamente 8 a 10 de PIB. Puede ser. Inicialmente lo dejaremos en 5, ¿no? Y dependiendo de la titulación del pic y de la saturación, entonces ya buscaremos opciones. Yo creo que sí, está bien empezar bajo. Acuérdense, no lo vas a dejar así. 5, sería una buena idea empezar en 5, en un pulmón no tan enfermo. En un pulmón Aparte muy es enfermo, joven. puedes empezar en 8. ¿Cuál es la posibilidad de equivocarte con 5 que con 8? Probablemente sea más alta con 5, ¿no? Y 8, la posibilidad de dañarlo no es tan alta, ¿no? Piensen en eso. ¿Qué tan enfermo está el pulmón al que van a ventilar mecánicamente? ¿Está bien? Pero bueno, es solo un consejo. Y recuerden, la regla general es que no lo van a dejar así, es lo más fuerte. ¿Está bien? Bueno, después programan esto. Ahí dice TI, o sea, es el tiempo inspiratorio. ¿Cuánto quieren que dure la inspiración? Y eso probablemente van a encontrar ventiladores en los que programan flujo, o sea, los litros por minuto que quieren que entre el aire. Hay ventiladores que los dejan programar la relación IE directamente, y estos que programan el tiempo inspiratorio. Ahí tiene 1-1. ¿Está bien? Pues con esa frecuencia alcanza 1 a 2, 4. Ajá, exacto. Relaciones. Si son así, o sea, le hacen los cálculos, decir cuántos ciclos van a tener en un minuto, y la resultante puede ser el tiempo expiratorio. Yo la verdad es que voy acá. Y vean cuál es la resultante en la relación IE. Aquí está 1 a 2, 4, porque el tiempo inspiratorio es de 1, 10. El tiempo expiratorio es lo que decía el 2.6. Está 1 a 2.4. ¿Cómo lo quieren dejar? Yo ahí lo dejo.
1 a 2, 1 a 3 está bien, está en 1 a 2, 4, te quedas ahí, ¿no? ¿Cómo lo calculaste con ese tiempo? A ver, que yo uso en automático que con 20 respiratorias te da 1 a 2. Exacto. Ya de mi abuelita. Oye, es muy buena idea, esa, lo voy a anotar. Pero bueno, está bien. Y ya tenemos esto, luego vamos acá, ¿no? Empezaríamos en... Vamos a imaginar que lo pongo en 100, no lo voy a dejar en 100 porque va a estar zona y zona, ¿sí? Porque no tengo tanque. 100. ¿Y cuánto tiempo lo vas a dejar en 100%? Lo de Unas horas. Es con 100 y ahora sí, con el PIB que tiene, es periodos de 100, hay que ver a cuánto le llevamos. Para hacer monitorización de la saturación, irlo cambiando o irrolando a la baja, pues el menor tiempo posible que esté así. ¿Cuánto? Normalmente ni se estabiliza, realmente no se cae como un tiempo predeterminado. Y cuando queremos contestar esa pregunta de cuánto tiempo tengo, en 1970 hay un artículo en New England, búsquenlos, son medio morbosos. En esos años se podían hacer estudios experimentales con sujetos sanos. Entonces, pusieron a sujetos sanos, los expusieron a altas concentraciones de oxígeno. Con su mascarilla los sentaron a bici y confiados al 100. Y ahí estaba. Después de 3 horas ya tenían todos como síntomas de traqueitis, laringotraqueitis. Parece que les lastimaba la vía respiratoria. Todos, después de 8 horas, tenían disnea. Y como estaban en la parte de fisiología, tenían disminución del volumen pulmonar en la placa, disminución de la distensibilidad y disminución de la capacidad vital. ¿Qué le pasaba al estar expuestos 8 horas con oxígeno al 100%? Aumentar la producción también de radicales libres. Probablemente sí, pero lo que pasa más rápido es que como le quitas el nitrógeno al alveolo, se colapsan los alveolos uno tras otro. Entonces el pulmón estaba así, de esos sujetos, pero como se desnitrogenizó, se colapsaron y se hicieron así. Por eso perdieron capacidad vital. O sea, si tienen que escoger un margen en tiempo, tienes 8 horas para bajarle el FiO2 poco a poco y haciendo otros ajustes, como comentar. ¿Está bien? Luego tienen esto, disparo, el sinónimo es trigger o sensibilidad. ¿Mande? Es por presión. Ajá, pueden escogerlo. Lo que comenta él es que hay 2 tipos de disparo, sensibilidad, trigger. Uno que es por, esta es presión, porque viene en centímetros de agua. Pero si le picas acá, lo cambias a flujo, que viene litros por minuto. ¿Y cuál es mejor? Ninguno. Bueno, los dos también, o mal. Y si el pulmón no estuviera tan enfermo, probablemente no tendrían que dejar al paciente ventilado mucho tiempo, entonces permitirían que despertara rápido. Es decir, que empezaría a respirar y a asistirse. Entonces, en algunos minutos, tal vez un par de horas, el paciente empezaría a respirar ahí. Y si lo tenemos así, la pregunta es, ¿qué es más fácil, cargar 2 ladrillos o cargar 7? Entonces, cargar 2. Entonces, el paciente tendría que mover 7 litros para que el ventilador finalmente le empujara. O sea, hacer un esfuerzo tal que desplazara 7 litros. Entonces es más fácil hacer un esfuerzo de 2, ¿no? Que es donde se debe quedar. Pero también si lo dejan menos de 1, cualquier movimiento al circuito va a disparar el ventilador. Entonces eso tampoco es bueno. 2 está bien. ¿Sí? Luego viene, vamos a ver primero este. Esos son los patrones de onda de flujo. Este, por ejemplo, se llama desacelerado. Es decir, que el flujo inspiratorio entra a una velocidad y después desacelera. Este, por ejemplo, es más constante. Este es un poco más rápido, ¿no? Este es un patrón de flujo constante, onda cuadrada y desacelerada. Son los más comunes, estos dos. ¿Está bien? Hay otros que la verdad es que no se usan tanto. Este que es como parabólico. Es raro. Las ondas, los patrones de flujo cuando se asisten los pacientes pueden provocar incluso asincronía. Empiezan aquí y si es necesario después cambian a un patrón de flujo más alto. Lo que le pasa comúnmente a los pacientes que se asisten, o sea, que empiezan a respirar, es que a veces ahí mete el aire más rápido, ¿no? Entonces probablemente les convenga en ese momento cambiar. Es como la autoflow,
¿Mandé? Como elegí el autoflow. No, aquí no es auto, aquí lo dejas bien constante. O sea, no tienes el autoflow, se adapta a cada ventilación. Si el paciente jala más rápido, le da más flujo. Aquí no, aquí la verdad es que se mantiene bien constante. Pero no es mejor esa onda porque mantiene la presión respiratoria alta y la aspiración ya más relajada que si fuera una cuadrada. Puede ser, depende de las condiciones del pulmón. Si estás ventilando a un paciente que tenga alta resistencia, por ejemplo, alguien que tiende a hacer broncoespasmo, que son los pacientes con SIRA, a veces no solo tienen ocupación alveolar, sino que se inflama la vía aérea. Si metes un flujo muy rápido, te puede incrementar mucho la presión pico. Y eso a veces no es tan bueno. El mejor consejo es empieza con algo suave, o sea, con un patrón de onda desacelerado, y si es necesario cambias. ¿Está bien? Y después viene esto. Esto es una pausa que hacen en la inspiración. Viene en porcentaje. Es decir, ¿qué porcentaje de la inspiración quieres que se ocupe el paciente haciendo así? Señor, respire. Aguante el aire. Saque. Y así se la va a pasar. ¿Es necesario? Pues no, mejor déjalo así, ¿no? En algunos ventiladores se programa la pausa para medir cosas, o sea, la meseta. Pero mejor no. Porque no tiene mucha razón de ser. Sí, hay usos, pero no son ortodoxos. O sea, no es la primera intervención, ¿sabes? Este es lo que tiene el paciente. Ya establecimos una programación inicial. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la segunda regla? Lo ajustamos eso a peso predicho, pero ahora lo tenemos que hacer en base a la mecánica pulmonar. Okay. ¿Cómo ven esto? Presión pico de 30, volumen minuto de 6.5. Este tiene que ser igual que este, el BTE, el exhalado que el inspirado. ¿Cómo ven? Más o menos. Siguiente paso es hacer esto. Hay que hacer una pausa. Le picamos aquí, vamos a esperar a que llegue acá, ¿no? La pausa debe durar como 2-4 segundos. Y con la perilla lo pueden mover. Y aquí les da un valor, que es de presión de vía aérea, que es 28. Lo que hicieron ahí es que cerraron algún instante acá las válvulas y el aire se quedó atrapado en unos segundos. Y miden la presión, 28. ¿Cómo ven 28? ¿Es la meseta? Es la presión de pausa inspiratoria, presión meseta o presión plato. ¿Cómo ven ese 28? La mayor parte de los consensos dicen menor a 30. Pero otros ya hay evidencia que menos de 27 parece buena idea. Yo les digo que menos de 27 está en verde, 27 a 30 está en amarillo. O sea, no es lo ideal. 30 está muy mal, más de 30. Pero ¿cuánto tiene de driving pressure? 20. 20, ¿no? Tenía 28 de presión meseta, 28 menos 8 es 20. ¿Eso cuánto está? Está arriba del 15. ¿Eso qué significa? Bastante volumen. ¿Mande? Tiene que aumentar el volumen. No, por el contrario, debemos disminuir el volumen. Bueno, tendríamos primero que aumentar el PIB para buscar estrechar esa presión, pero también el PIB puede aumentar la presión. Entonces tendríamos que buscar disminuir teóricamente por bastante. Se podría disminuir más a lo que está calculado el volumen. Sí. El driving pressure es el primer indicador de que si está muy alto, el volumen que prescribimos es demasiado alto para el pulmón sano que le queda al paciente. Es decir, que escogimos un volumen muy grande. Debe tener un pulmón chiquitito, sano, porque tenía ocupación alveolar acá y tenía ocupación alveolar acá. Si le hacemos un ataque, las partes sanas serían pocas. Esto es el baby lung. O sea, pulmón sano, poquito. Y entonces lo que metimos le queda muy grande. Para eso sirve driving pressure, para adecuar el volumen tidal al tamaño funcional del pulmón. Entonces tenemos, ¿cuánto? 20. ¿Sí? Si queremos bajar el driving pressure, bajas el volumen. ¿Y cuánto pusimos? ¿6 por kilo? Lo bajamos a 5. ¿Cuánto es 5? 68, ¿no? A 3.40. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Acuérdense, un cambio y ves el efecto. Lo mides. Te puedes equivocar en la programación inicial, pero el ejercicio de medir y adaptarlo a lo que tiene el paciente, ahí es tu posibilidad de error disminuye mucho. Hacemos, luego, ¿qué nos toca hacer?
Pausa. Ahí yo Ay, tengo no, una duda. me ganó. ¿El flujo al que administramos el volumen modificaría la presión? Sí, pero la presión pico, no la meseta. No, la Así es. Ahorita te hago un comentario al final, pero nada más la pico, la meseta no. ¿Está bien? Vean esto. Seguiría teniendo 27. Aquí, no, vean aquí cuánto tiene de meseta. ¿Bajó? A 17. Ajá, 17. Aún está fuera de... Sí, está alto. ¿Qué significa otra vez? Que el volumen tidal que programamos es demasiado para el pulmón sano que tiene ese paciente. ¿Está bien? ¿Qué hacemos? 4.5. Empezamos a 5, vamos a 4, ¿no? ¿Cuánto es? 270. ¿Cuánto? 270. ¿Y qué hacemos ahorita? Inspira. La tos inspiratoria. Medimos presión meseta. Ok. ¿Cuánto tiene? 23, ¿no? 23 menos 8. 15. Estamos en 15. Obviamente el paciente está hipoventilado. Tiene un volumen minuto muy bajo. Tendríamos que ajustar la frecuencia, ¿no? Pensando en volumen minuto. ¿Está bien? Escoger algo parecido a lo que teníamos antes. ¿18? Pues es que para... No, lo tenía, ¿no? Pero 22. Ah, 22. Inicialmente teníamos un volumen minuto de 7000, ¿no? Que consideramos eso es lo que queríamos mantener, ¿no? Entonces, para disminuir mucho el volumen, tenemos que tener 25 de frecuencia para poder compensar eso. Ese es el ejercicio. Sí. Así lo que hizo él, ¿no? Hay que riesgo existe de que independientemente del que tenga programado, el hecho de que aumente la frecuencia genera autopico. A mucho. Pero hay que medir. Ahorita vemos eso. Bueno. Y lo más probable es que el paciente, al tener tantas zonas colapsadas, esto no sea suficiente. Alguien por ahí comentó que probablemente tengamos que subir el pie. Y yo creo que es lo más probable. Pero eso lo van a tener que decidir en base a cómo están los gases, cómo están las presiones. Y probablemente ahorita ya nos permitiría subir PIP, ¿no? Que el paciente persistiera con desaturación a pesar de FiO2 al 100. Obviamente 8 no le alcanza, tendríamos que empezar a subir, ver el efecto. Probablemente el clínico lo más rápido es la saturación, va a tardar algunos minutos, pero volver a hacer esto, ahí ya no cambiamos el volumen tidal, fuimos a cambiar el PIP. ¿Cuánto tiene de presión meseta? 24, ¿Cuánto tiene driving pressure? 12, 14. 24 menos 10, 14, ¿no? Ok. Ese es el ejercicio. Haces un cambio y mides. Y por ejemplo, ahí aumentamos el PIB, ya tenemos una driving pressure bastante decente. Si logramos bajar un poquito más la driving pressure, nos permitiría aumentar un poco el volumen para disminuir este problema. ¿Qué va a pasar con el PIB? Cuando subimos el PIB es muy probable, no seguro, que puedan reclutar un poco. Cuando reclutan un poco significa que pueden abrir algunos alveolos y probablemente el pulmón, su capacidad de distensión aumente y pueda tolerar más volumen. Y eso los puede ayudar con el CO2 porque aquí se va a volver un gran problema. Pero el juego es que vuelvas a medir. ¿Está bien? Acuérdense que también driving pressure está bien menos de 15, pero ideal tal vez sea 13. 13, 15 es amarillo, ¿no? Más de 15. Bueno, menos de 13, ¿no? Pero ahí cambia ahí. Esta es otra cosa. ¿Ya? No. Distensibilidades. Tenemos la presión meseta. Menos la PIP, ¿cuánto es? 14. Tenemos 270 de volumen corriente. ¿De distensibilidad les dio? Vamos a ver si es cierto. Distensibilidad es estática. Está bien. 18. Viene en C-stat. Viene como C-stat. Ahí está, sí, 18. ¿Sí? Por eso está muy mal. Por eso el driving pressure está bien. ¿Es preferible cuando lo mide el ventilador tomar ese dato? Estos ventiladores tienen softwares ya muy avanzados. El margen, la concordancia con las maniobras medidas es muy alta.
O sea que la variabilidad es muy poca. Confiable, sí. Pero lo ideal es que aprendamos a... ¿Cuánto nos faltaba? ¿O ya acabamos? ¿Está bien? Entonces el mensaje es, eso predicho, haces una prescripción inicial pero la ajustas a la mecánica pulmonar. ¿Está bien?